En esta ocasión hablaremos de un ilustrador y dibujante de cómics estadounidense, muy conocido por sus obras relacionadas con la ciencia ficción y la fantasía. Procedente del mundo independiente, adquirió el estatus de autor de culto a finales de la década de los 70. Sus cómics aparecieron en la revista Heavy Metal, especialmente la serie Den, que fue objeto de la primera adaptación cinematográfica de la publicación en 1981. Richard Corben nació el 1 de octubre de 1940 en una granja de Anderson, Missouri, y creció en Sunflower, Kansas, una comunidad que trabajaba para Sunflower Ordnance Works, una planta del ejército que fabricaba bombas en la Segunda Guerra Mundial. Corben dibujó cómics toda su vida. Uno de sus primeros trabajos fue una serie de cómics sobre las aventuras de Trial, el perro de la familia. Más tarde creó imitaciones de Tarzán y Hermanos de Lanza. También mostró un gran interés por la animación, convirtiendo muchos blocks de papel en flipbooks animados. Asistió al Instituto de Arte de Kansas City, donde se concentró en el dibujo y la pintura, desarrollando habilidades que resultan vitales para crear el estilo realista que había elegido. En aquella época, la universidad no ofrecía cursos de animación, pero utilizando la cámara de cine de 8 milímetros de su padre, Corben produjo una película animada de 5 minutos, en las que describía los trabajos de Hércules como proyecto de fin de carrera. Al mismo tiempo se estrenó en culturismo, pero acabó retirándose con pocos logros debido a la falta de tiempo para dedicarse a ello. Después de graduarse, Corben quería ir a Nueva York para iniciar una carrera en el mundo del cómic y la animación, pero era tímido y reacio a dar un paso tan drástico. Después de trabajar en la construcción para su padre durante un tiempo, encontró un trabajo local como artista, animador, camarógrafo, en una empresa de cine industrial de Kansas City. Durante este tiempo, a pesar de su timidez, encontró una chica para casarse con él. Mientras trabajaba como animador profesional en Kelvin Productions de Kansas City, creó una de sus obras que con el tiempo se convirtió en una de las más famosas, Den. Corben creó a Den como protagonista de un cortometraje titulado Neverwhere. La película es de animación, con secuencias de encuadre filmadas en acción real. Tras trabajar como animador profesional, Corben empezó a escribir e ilustrar para Comics Underground. Su primer trabajo se publicó en 1968 en el fanzine Boys of Comicdom. 2 años más tarde, Corben publicó su primer cómic underground, titulado Fantagor, que constaba de 4 relatos de ciencia ficción, concebidos y dibujados por él mismo. Contenían elementos de terror, violencia y sexualidad, y ya encarnaba los temas principales de su futura obra. Después trabajó en las revistas Underground, Slow Death y Skull, a veces con el seudónimo de Gore. En 1970 empezó a ilustrar historias de terror y ciencia ficción para Warren Publishing. Sus historias aparecieron en Creepy, Eerie, 1984 y Comics International. También coloreó varios episodios de Spirit de Will Eisner. En 1971 salió a la luz la primera historia de fantasía más larga de Corben, Rolf, que aún se imprimía en blanco y negro. La historia trataba de la lealtad de un perro a su dueña. A través de un hechizo mágico que sale mal, Rolf se convierte en un mitad perro, mitad hombre, y cómo esta criatura híbrida debe rescatar a su ama de los demonios de una tierra extraña. En 1975, la editorial Nickelodeon Press de Kansas City recopiló en tapa dura una selección de sus cómics underground en blanco y negro bajo el título The Richard Corben Funny Book. Un año más tarde, adaptó un relato corto de Robert E. Howard en una novela gráfica temprana, Blood Star. También en 1975, cuando Moebius, Philippe Druillet y Jean-Pierre Jeunet empezaron a publicar la revista Metal Heartland en Francia, Corben les envió algunas de sus historias. Continuó trabajando posteriormente para la franquicia en América, donde la revista se llamaba Heavy Metal. Entre las historias dibujadas para Heavy Metal, continuó la saga de su creación más famosa, Den, que había comenzado en el cortometraje Neverwhere, y en un relato corto de la publicación Underground, Green Wheat número 2.
La saga de Den es una serie fantástica sobre las aventuras de un joven estudioso con bajo peso que viaja a Neverwhere, donde este personaje se encuentra transformado en un musculoso gigante en un universo prehistórico de dragones, hombres mitad animal y bellas mujeres salvajes. Este universo se inspira en la era Iboria de Robert E. Howard, el Barsoom de Edgar Rice Burroughs y las dimensiones de terror de H.P. Lovecraft. Esta historia fue adaptada de forma muy abreviada, coproducida por el propio Corben, en la película de animación Heavy Metal, donde Den fue doblado por John Candy en una interpretación humorística del personaje, que a Corben le pareció excelente. Corben fundó en 1986 su propio sello editorial, Fantagor Press. Entre los títulos publicados por Fantagor figuran la saga de Den, Horror in the Dark, Reaping Time y Song of Mutant World. Pero Corben también dibujó para grandes editoriales muy conocidas como Marvel, DC, Dark Horse y otras numerosas franquicias. La mayoría de sus trabajos son portadas, pero también arte interior en series como Ghost Rider y Hellboy. Colaboró con Brian Azzarello en 5 números de Hellblazer, que se recopilaron en una serie titulada Hellblazer Hard Time. En el sello Max de Marvel ha producido Hound of Horror, una miniserie que adapta obras clásicas de terror al cómic. La primera miniserie, publicada en 2006, se basaba en los relatos de Edgar Allan Poe, seguida de una segunda serie en 2008, que adaptaba obras de H.P. Lovecraft. También trabajó con Rob Zombie y Steve Niles en el cómic independiente Bigfoot para IDW Publishing. Aparte de los cómics, Corben participó en las portadas de Bad Out of Hell de Mid Love, Bad for Good de Jim Steinman y en el cartel de la película de Brian De Palma, Phantom of the Paradise. Además, proporcionó el arte de la portada para el lanzamiento en VHS de la película de terror de bajo presupuesto, Spookies. En mayo de 2020, Parallax Studio anunció la preproducción de la película de animación Meat, basada en el cómic Fever Dreams, ilustrado por Corben y escrito por Jan Sterner. Meat se estrenó en el Festival de Cannes de 2022 y se lanzó para streaming. Richard Corben falleció el 2 de diciembre de 2020 tras una operación de corazón. Tenía 80 años. No era un ejemplo más de ese tipo de cómic, que iba mucho más allá del cómic juvenil. Su obra era algo más, algo que destacaba entre un grupo de obras extraordinarias del cómic adulto. Richard Corben era mucho más que un maestro del cómic. De sus manos surgieron unas imágenes que sencillamente nadie fue capaz de igualar, y que maravillaron a toda una generación de lectores que hicieron la transición a la edad adulta a lo largo de los años 80.